Napoleón Bonaparte es una de las figuras más significativas de la historia, cuya influencia se extiende desde las llamas de la Revolución Francesa hasta la Europa actual. Su historia está llena de genialidad militar, intrigas políticas y, finalmente, una trágica caída del poder. En este video examino la vida de Napoleón desde su juventud hasta su muerte, analizo su ascenso al poder, sus logros militares, su época como emperador, así como su exilio y sus últimos años. Napoleón nació en 1769 en la isla de Córcega. Justo antes del nacimiento de Napoleón, Córcega había pasado del control genovés al dominio francés, y este cambio brindó a su familia la oportunidad de participar en la maquinaria del Estado francés. El padre de Napoleón Bonaparte, Carlo Bonaparte, fue un político local y logró conseguirle a su hijo un lugar en la Academia Militar en Francia. La situación especial de la isla de Córcega tuvo un impacto significativo en la vida de Napoleón. Su origen, inicialmente influenciado por Italia, lo hizo sentir un poco como un extraño ante la nobleza francesa, pero también aumentó su deseo de demostrar su valía. El primer gran éxito de Napoleón Bonaparte llegó con el asedio de Toulon en 1793. En ese momento se desempeñaba como capitán y demostró su talento estratégico en el uso de la artillería, llevando a las tropas francesas a la victoria. Esto elevó su reputación y condujo a su ascenso al rango de general de brigada. Durante los caóticos años de la Revolución Francesa, Napoleón logró mantenerse al margen de las luchas de poder político y se centró en su carrera militar. En 1796 fue nombrado comandante del ejército francés destinado en Italia, lo que resultó ser un punto de inflexión en su vida. La campaña en Italia no solo elevó la reputación de Napoleón como un genio militar, sino que también destacó su capacidad para la logística eficiente y el mantenimiento del ejército. Sus victorias se basaron en una guerra de movimientos rápidos, que hacía vulnerables a los tradicionales ejércitos lentos. Este fue el comienzo de la táctica de división que se convirtió en la marca registrada de Napoleón, donde las tropas podían moverse rápidamente e independientemente, pero reunirse cuando era necesario. En la campaña en Italia, Napoleón demostró un excepcional genio militar, derrotó a las fuerzas austriacas en varias batallas y conquistó gran parte del norte de Italia. Las victorias de Napoleón lo convirtieron en un héroe nacional en Francia y su autoconfianza creció aún más. En 1798 lideró una fallida campaña militar en Egipto, pero logró mantener su popularidad gracias a una hábil propaganda. El objetivo de la campaña en Egipto era debilitar el poder de Gran Bretaña en el Medio Oriente y en las rutas comerciales de India, pero los resultados de la campaña fueron militarmente contradictorios. El ejército de Napoleón derrotó a los mamelucos en Egipto, pero su fuerza naval fue destruida bajo el mando del almirante Nelson en la batalla de Abukir. A pesar de la falta de éxito militar, Napoleón también tuvo éxito en Egipto en el ámbito científico, ya que trajo consigo a numerosos científicos y arqueólogos. Se hicieron descubrimientos significativos en Egipto, como la piedra de Rosetta, que más tarde ayudó en la interpretación de los jeroglíficos. En 1799, Napoleón Bonaparte regresó de Egipto y lideró el golpe de Estado del 18 de Brumario. A partir de esto, comenzó la dictadura de Napoleón, que inicialmente se disfrazó de consulado. Napoleón fue nombrado primer cónsul y recibió prácticamente poderes ilimitados. El ascenso de Napoleón Bonaparte como primer cónsul fue una medida táctica y calculada que aprovechó el caos político posterior a la Revolución Francesa. Detrás del golpe de Estado no solo estaba la ambición personal de Napoleón, sino también el deseo de muchos líderes revolucionarios, como Emmanuel Joseph Sieyès, de estabilizar los problemas continuos del sistema de gobierno republicano. Napoleón Bonaparte logró convencer a otros gobernantes de que traería estabilidad y reformas, pero en realidad concentró el poder en sí mismo. Los primeros años de Napoleón como cónsul se centraron en las reformas y en estabilizar el país. Reformó la administración de Francia, el sistema judicial y la economía. Las reformas de Napoleón, como el Código Napoleón, sentaron las bases de la Francia moderna y todavía influyen en los sistemas legales de muchos países europeos. El Código Napoleón, que hoy se conoce como el Código Civil francés, es uno de los logros más significativos de Napoleón y la primera colección de leyes unificada que abarcó una amplia gama de asuntos de derecho civil. Los principios fundamentales, como la igualdad ante la ley, la protección de la propiedad, la libertad de contrato y la secularización, sentaron las bases para la moderna sociedad y sistema jurídico francés.
El Código Napoleón también sirvió de modelo para muchos otros países, especialmente en Europa y América Latina, y tuvo un impacto significativo en el desarrollo de sus sistemas jurídicos. Aunque el código ha sido modificado y actualizado varias veces, sus principios básicos siguen vigentes en Francia y en muchos otros países. En 1804, Napoleón Bonaparte fue coronado emperador de Francia. Este fue el apogeo de su poder y ahora gobernaba la mayor parte de Europa occidental, ya sea directamente o a través de estados vasallos. La era del emperador Napoleón estuvo llena de guerras y conquistas. Derrotó a la coalición austro-rusa en la batalla de Austerlitz en 1805 y a Prusia en las batallas de Jena y Auerstadt en 1806. Las victorias de Napoleón llevaron a amplias conquistas territoriales y al crecimiento de la influencia de Francia en Europa. La batalla de Austerlitz se considera uno de los mayores logros de Napoleón. Él logró engañar a sus enemigos al darles una falsa impresión de la debilidad de los franceses, lo que llevó a las tropas rusas y austriacas a caer en trampas estratégicas. Después de esto, el imperio de Napoleón cubrió casi todo el continente y consolidó su poder con reformas como la implementación de un sistema de administración centralizada y la expansión del Código Napoleón en los países conquistados. Sin embargo, las conquistas de Napoleón también despertaron resistencia. Gran Bretaña se mantuvo como su principal enemigo y en el continente comenzaron a surgir movimientos nacionalistas en contra del dominio francés. En España estalló una larga y sangrienta guerra de guerrillas que comprometió a la mayor parte del ejército francés. En 1812, Napoleón Bonaparte tomó la decisión fatal de invadir Rusia. Esta campaña terminó en desastre, ya que un invierno severo y la táctica de tierra quemada de los rusos destruyeron gran parte del ejército francés. El fracaso de la campaña rusa se debió no solo al invierno, sino también a los problemas logísticos de Napoleón Bonaparte y a una mala planificación. Cuando las tropas de Napoleón avanzaron hacia Moscú, los rusos aplicaron la táctica de tierra quemada, que dejó a los franceses sin recursos. Esto llevó, además de grandes pérdidas, al colapso de la moral y finalmente a una retirada que fue devastadora tanto para las vidas humanas como para la reputación de Napoleón. El fracaso de la campaña rusa derrumbó la autoridad de Napoleón y sus enemigos unieron sus fuerzas. En 1813, Napoleón sufrió una derrota en la batalla de Leipzig, que también es conocida como la Batalla de las Naciones. Las fuerzas aliadas marcharon hacia París y Napoleón se vio obligado a abdicar de la corona en 1814. Fue exiliado a la isla de Elba, pero logró escapar y regresar a Francia en 1815. El regreso de Napoleón, conocido como los 100 días, despertó esperanzas entre sus seguidores. Reunió un ejército y se enfrentó a las fuerzas aliadas en la batalla de Waterloo en junio de 1815. Al principio, Napoleón tuvo éxito, pero las fuerzas combinadas de prusianos y británicos lo derrotaron en una batalla decisiva. Esto puso fin a su reinado de manera definitiva y fue exiliado a la isla de Santa Elena en medio del Atlántico. Napoleón pasó sus últimos años en Santa Elena, aislado y decepcionado. Escribió sus memorias e intentó influir en su legado. Napoleón murió en 1821, posiblemente de cáncer de estómago, pero también se han presentado teorías sobre envenenamiento en relación con su muerte. Sus restos fueron trasladados a París en 1840 y volvió a ser considerado un héroe nacional de Francia. El legado de Napoleón Bonaparte es multifacético. Fue un general brillante que revolucionó la forma de llevar a cabo la guerra y sentó las bases para el ejército moderno. Sus reformas cambiaron permanentemente a Francia y tuvieron un impacto en toda Europa. Al mismo tiempo, Napoleón también fue un dictador ambicioso, cuyas conquistas causaron sufrimiento a millones de personas. Su historia es un ejemplo advertido del efecto corruptor del poder, pero también una demostración de la capacidad humana para lograr grandes cosas. La vida privada de Napoleón Bonaparte fue tan colorida como su carrera pública. Estuvo casado 2 veces, primero con Josefina y más tarde con María Luisa. Napoleón Bonaparte también tuvo varias amantes y hijos fuera del matrimonio. Su relación con Josefina fue tempestuosa, pero también profundamente amorosa. María Luisa fue un matrimonio político, cuyo objetivo era fortalecer la posición de Napoleón en Europa. Napoleón era conocido por su energía y su dedicación al trabajo. Dormía solo unas pocas horas por noche y podía trabajar durante largos periodos de tiempo con gran concentración. Napoleón también estaba interesado en la ciencia y el arte y apoyó a muchos intelectuales y artistas.
Su corte era espléndida y estaba llena de celebraciones, pero el propio Napoleón vivía de manera relativamente modesta. En su exilio en Santa Elena, la vida de Napoleón fue mucho más tranquila. Pasaba su tiempo leyendo, escribiendo y conversando con algunos de sus leales seguidores. La salud de Napoleón se deterioró gradualmente y murió a los 51 años. Sus últimas palabras fueron: Francia, ejército, comandante del ejército, Josefina. La influencia de Napoleón Bonaparte se sigue viendo de muchas maneras. Sus innovaciones militares han moldeado la guerra moderna y sus reformas legales siguen vigentes en muchos países. Sin embargo, el legado de Napoleón es indiscutible y él es una de las figuras más significativas de la historia.